Muy buenos días a todos. Em, pues muy bien, como una introducción para nuestro tema de esta tercera semana de la materia de Administración de Seguridad Social, hoy veremos un concepto muy relevante referente a las cuotas que se deben de hacer al IMSS. Como lo hemos contado desde un principio, nos enfocaremos en esta materia en relación a la ley del Seguro Social y específicamente enfocado a instituciones como el IMSS, ¿no? Sabemos que hay otras instituciones que también se apegan a la ley del Seguro Social. Solo, pues la mayor parte de los afiliados a estas instituciones tiene que ver con instituciones privadas, empresas privadas, este, que brindan el servicio de salud a los trabajadores y es en relación a el IMSS, ¿no? Bajo esas situaciones es importante saber cuáles son las cuotas que se deben de cubrir tanto el patrón como el trabajador. Y en relación a esto va a depender del salario. Hoy veremos el tema de salario base de cotización. Y primero entender, voy a compartir aquí la pantalla para ver la referencia de qué es el salario, ¿no? Primero, el salario es un concepto que muchas veces se confunde. Dices, oye, sueldo, salario es lo mismo. Digo, pues bueno, el concepto tal cual va a funcionar a una diferencia como hace muchos años se hacía, ¿no? A los esclavos se les pagaba con sal y de ahí salió el término salario. A los soldados se les pagaba con oro y de ahí salió el sueldo, ¿no? Los conceptos, pero al final es una remuneración. Entonces, hoy eh, tocaremos tal cual el concepto de salario, que tiene que ver con el dinero que se percibe, que las personas, nosotros, ¿no? Quienes realizamos un trabajo subordinado, es decir, para una persona o una institución. Sabemos diferentes tipos de forma de constituir una empresa, pero se determina nuestro dinero que ganamos por ese trabajo por cierto periodo y de ahí sale ese término de salario, ¿no? La remuneración tal cual. El concepto de salario base de cotización se maneja este concepto dentro de la ley del Seguro Social en su artículo 27. Y en este artículo 27 menciona qué va a componer esta remuneración, ¿no? No solamente tampoco tiene que ver con eh, el dinero tal cual de tu salario, sino también otros conceptos que lo van a integrar. Por ejemplo, una cosa es el efectivo por cuota diaria, es decir, lo que te van a pagar de manera diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, tal vez como vales, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Es decir, lo que hoy ya también en muchas empresas se da que son prestaciones incluso superiores a las de la ley. Por ley tiene ciertas prestaciones. Sin embargo, hay empresas para hacer mucho más atractivo eh, la, el poder tener ahí un trabajo con ellos, te ofrecen pues percepciones superiores a las de la ley, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son estas. Y lo relevante de este punto es que el salario base de cotización te va a servir para dos cosas, como les mencionaba en un principio. Uno, para calcular cuáles son las contribuciones de seguro social que debe de hacer tanto el patrón como los trabajadores. Recordemos que en la primera clase revisábamos cómo se compone el tema del IMSS, ¿no? Eh, bueno, las aportaciones, es una aportación tripartita, tiene que ver con patrones trabajadores y con el gobierno, una parte. Entonces, con base a lo que tú ganas, es cómo se va a hacer la aportación. Claro, entre tus percepciones sean mucho mayores, va a haber más aportación tanto del patrón como del trabajador. Por eso muchas veces ustedes como administradores deben de tener bastante conocimiento en cómo administrar muy bien pues esta escala, ¿no? O este grado de remuneración que vas a tener en la organización para buscar tener una muy buena administración de las cuotas que se deban de pagar, ¿no? Otro, también determinar las prestaciones en dinero que tienen derecho los trabajadores de conformidad a la ley.
¿no? Subsidios, ayudas y pensiones. Bueno, esas son las dos cosas relevantes para lo que se determina el salario base de cotización. ¿Cómo se integra? Pues bien, hay muchos conceptos y bueno, vamos a ver aquí rápidamente cuáles son estos conceptos que tenemos. Uno tiene que ver con el sueldo o el salario, como lo habíamos visto ahí, te decía, es indistinto, es simplemente el dinero que se va a recibir. Y lo que te menciona la ley, porque todo está en fundamento con la ley del seguro social. En algunos casos por también otros puntos relevantes en cuestión de tema legal, pero en particular la ley del seguro social es nuestra base. Sueldo dice que se integra completamente, el aguinaldo y la prima vacacional. O sea, esos tres conceptos se integran totalmente en el salario base de cotización. El fondo de ahorro, ese es interesante. Solamente si las aportaciones del patrón fueran mayor a la del trabajador, integra solo la diferencia. En caso de que no sea así, o sea, es decir, que los dos hagan la misma aportación para el fondo de ahorro, esta es una prestación superior, de hecho, ¿no? El fondo de ahorro. Si fueran iguales, esa sí no aplica. La despensa no se integra siempre que no exceda el 40% del salario mínimo general. Digo, aquí parece como DF, pero es de la Ciudad de México, ¿no? Lo que se exceda de ese 40% del salario mínimo, entonces eso sí se tiene que integrar al salario base de cotización. Las comisiones y los bonos integran en su totalidad, ¿vale? Como percepción variable. Horas extra no se integra siempre que no rebase el límite que señala la Ley Federal del Trabajo. Si se excede, eso sí se integra. El PTU no integra, es decir, las utilidades. El servicio de comedor tampoco integra, pero aquí importante, siempre y cuando el trabajador pague como mínimo el 20%, es decir, que haya un subsidio, ¿no? Para la alimentación, pero que se haga una aportación el trabajador. En caso contrario, se integrará considerándose aumentando el salario a un 8.33%, ¿sale? Es decir, ese porcentaje es el que se va a aumentar en su salario base, ¿no? Premios de puntualidad de asistencia no integran siempre que el importe no rebase el 10% del salario base de cotización. El excedente sí se va a integrar. Y previsión social no integra ya que no remunera un servicio personal subordinado. Es decir, eh, pues aquí hay otros conceptos que tal vez no tengan que ver con efectivo, con dinero, no sé, algún tema de espacio recreativo, etcétera, pues eso no tiene nada que ver. Este, no sé, algunos beneficios que también te dan a veces las organizaciones hoy, como por ejemplo el poder acceder a, no sé, gimnasios, centros deportivos, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto es importante porque con base a estos conceptos y con su fundamento legal, aquí podríamos identificar que va a componer el salario base de cotización de cada colaborador, porque incluso en la misma organización podría haber diferencias por las posiciones que tengan en la estructura. Es decir, a lo mejor la parte gerencial, pues claro que sí va a tener otras percepciones y por supuesto también va a variar muchísimo su salario base de cotización. ¿Ok? Entonces, pues eso es importante conocerlo, que hoy vamos a ver este tema como parte introductoria que hoy estamos revisando. Pero bueno, nos veremos un rato más para clase en Zoom.